Hijos del Norte, bienvenidos una vez más al viaje entre los dioses y los mitos. Hoy llegamos al final de un capítulo brillante y fértil, los Vanir. Es momento de hablar de uno de los más queridos y poderosos entre ellos, Freyr, el dios del sol, la fertilidad, la abundancia y el deseo. Pero antes, recordemos a uno de los más enigmáticos seres nacidos de esta unión entre clanes, Kvasir, el dios de la sabiduría, nacido de la paz sellada con saliva entre los Aesir y los Vanir. Kvasir, asesinado por envidia, dio origen al hidromiel de la poesía, una bebida que otorga inspiración divina a quienes la beben. Y así como Kvasir representa la sabiduría, Freyr representa la vida misma, el calor del sol, la fecundidad de la tierra y el amor que mueve los corazones. Prepárense, porque su historia es una de belleza, entrega y sacrificio. El nacimiento bajo el sol de Vanaheim. En Vanaheim, el reino de los Vanir, no existe el invierno tal como lo conocen los humanos. Allí, los días son largos y la tierra siempre fértil, regada por suaves lluvias que caen como bendiciones desde los cielos de tonos dorados. Entre esos campos eternamente verdes, en una mañana en la que los pájaros cantaban más alto que de costumbre y los árboles inclinaban sus ramas como en reverencia, nació Freyr. Era hijo de Njord, el dios del mar calmo y de la navegación, y hermano gemelo de Freyja, la diosa del amor, la guerra y la magia. Desde su primer llanto, los campos florecieron a su alrededor sin que manos humanas tocaran la tierra. Los estanques se tornaron más cristalinos, los animales acudieron al claro donde había nacido, y las nubes formaron coronas sobre su cuna de hojas. Era evidente para todos que aquel niño no era solo un dios, sino una manifestación misma del equilibrio entre el cielo, la tierra y la vida que vibra entre ambos. Su cabello brillaba como espigas maduras, y su mirada contenía la calidez del sol y la promesa de cosechas abundantes. Entre los Vanir, Freyr fue criado con alegría, rodeado de cantos, rituales y el respeto de un pueblo que entendía que la vida y la muerte son parte del mismo ciclo. Se le enseñó a escuchar a los árboles, a sentir el latido del suelo bajo sus pies descalzos, a comprender los signos del cielo. Desde joven, Freyr mostró una profunda empatía por todo lo que crece y ama, las plantas que luchan por salir a la luz, los animales que protegen a sus crías, los enamorados que se miran sin necesidad de palabras. Su nombre, que significa Señor en antiguo nórdico, era ya sinónimo de esperanza incluso antes de que pronunciara su primera palabra. Los Vanir sabían que Freyr estaba destinado a algo más grande que su propio reino. Su luz no podía ser contenida solo en Vanaheim. Y como el sol que nace para alumbrar más allá del horizonte, también él tendría que viajar lejos. El intercambio de los dioses, de Vanaheim a Asgard. Las guerras entre los Aesir y los Vanir no fueron solo enfrentamientos de poder, sino choques de visiones del mundo. Mientras los Aesir eran dioses de la guerra, el orden y el destino, los Vanir eran guardianes del ciclo natural, de la fertilidad, del misterio que germina bajo la tierra. El conflicto dejó cicatrices en ambos clanes, pero también enseñanzas. Y cuando finalmente acordaron una tregua, lo hicieron no con tratados, sino con un ritual ancestral. Cada bando entregaría a los otros a sus miembros más valiosos, como símbolo de confianza y reconciliación. Así fue como Freyr, junto a su hermana Freyja y su padre Njord, emprendió el viaje hacia Asgard, la morada celestial de los Aesir. El camino desde Vanaheim fue largo, no en distancia, sino en significado. Dejar atrás su tierra fértil para habitar un reino de piedra y hierro, donde las espadas hablaban más alto que los cantos, era un acto de valentía silenciosa. Y sin embargo, al llegar, Freyr no se mostró intimidado. Caminó por las puertas doradas de Asgard con la misma serenidad con la que una semilla encuentra su lugar en tierra desconocida. Odín, el padre de todos, lo observó con atención. Sabía que el joven Vanir no era un guerrero, pero sí un poder indispensable. Pronto,
los Aesir entendieron que la fuerza de Freyr no radicaba en la conquista, sino en la permanencia. Donde él pasaba, los jardines florecían, las cosechas eran más abundantes, y hasta los corazones más endurecidos se suavizaban. La gente comenzó a invocar su nombre en tiempos de sequía, en partos difíciles, en bodas y reconciliaciones. Freyr se convirtió en un puente viviente entre los mundos. No solo un huésped en Asgard, sino un igual, un hermano. La unión de sangre y tierra. La encarnación de que la paz no solo es posible, sino fértil. Desde entonces, su influencia no dejó de crecer. No era raro ver a los dioses más antiguos pedir consejo al joven Vanir, o ver cómo mortales y seres místicos por igual ofrecían sacrificios en su nombre. En Asgard, Freyr no perdió su esencia. Al contrario, la hizo florecer entre columnas de piedra y armaduras relucientes. Porque incluso en los salones del trueno, hacía falta la luz del sol. Y esa luz, era él. Skiblathnir y Gulimbursti, los tesoros divinos. Todo Dios verdadero guarda consigo símbolos de su poder, reliquias que son más que objetos, son extensiones de su esencia, forjadas en lo más profundo de los reinos mágicos, cargadas con el poder de lo eterno. En el caso de Freyr, la naturaleza misma pareció colaborar en la creación de sus tesoros, reflejando la abundancia y la luminosidad que lo caracterizaban. El primero de estos regalos fue Skiblathnir, el navío encantado, la maravilla de la ingeniería enana. Forjado por los hijos de Ivaldi, los legendarios artesanos del reino subterráneo de Svartalfheim, Skiblathnir no era un barco cualquiera. Podía desplegarse a tamaño colosal, lo suficientemente amplio como para transportar a todos los dioses con sus armas y bestias, y al mismo tiempo, doblarse como pergamino y guardarse en una pequeña bolsa. Pero su magia no residía solo en su tamaño, siempre navegaba con viento favorable, sin importar el clima ni la voluntad de los elementos. Este navío simbolizaba el dominio de Freyr sobre el viaje próspero, el movimiento que no desgasta y el trayecto que une sin destruir. Era una metáfora viva del equilibrio, del avance sin conflicto, del viaje hacia la luz. El segundo tesoro, aún más impresionante a los ojos de los hombres, era su fiel montura, Gulimbursti, el jabalí de cerdas doradas. También creación de los enanos Brok y Sindri, este ser no era simplemente una bestia de carga o guerra. Gulimbursti brillaba con luz propia, incluso en la oscuridad de la noche más cerrada. Cada cerda de su cuerpo era un hilo de oro puro, y al correr, su resplandor iluminaba caminos y espantaba sombras. Más veloz que cualquier caballo, más firme que cualquier roca, Gulimbursti representaba la fuerza salvaje de la naturaleza canalizada en armonía. Era un símbolo de que incluso lo indómito puede ser sagrado si se guía con respeto y propósito. Cuando Freyr surcaba los cielos sobre Gulimbursti, era como si el sol mismo viajara por los campos, tocando con su calor todo lo que encontraba. Y cuando desplegaba Skiblathnir, lo hacía no para conquistar, sino para conectar mundos, pueblos, culturas. Estos tesoros no eran armas de destrucción, sino puentes, faros, antorchas en medio de la oscuridad. Y así, Freyr no solo fue amado por su carácter o sus dones naturales, sino también por lo que portaba. Porque cada uno de sus tesoros hablaba un lenguaje antiguo, el del equilibrio, la prosperidad y la belleza. Donde los dioses Aesir empuñaban martillos y lanzas, él traía barcos que se pliegan con el viento, y jabalíes que corren con la luz del amanecer. Ambos tesoros, Skiblathnir y Gulimbursti, eran parte esencial de su leyenda. No porque hicieran de él un guerrero más temible, sino porque demostraban que el verdadero poder también puede nacer de la armonía, de la creación y del cuidado. El Señor de la Fertilidad. Freyr no era un dios lejano, encerrado en salones de piedra o contemplando batallas. Era el dios del pueblo, del labriego, del amante, de la mujer embarazada y del niño por nacer. En templos como el legendario santuario de Uppsala,
se le rendía culto con sacrificios y festivales que duraban días. Se le representaba como un dios vigoroso, con un símbolo fálico que no era tabú, sino sagrado. La virilidad, en la cosmovisión nórdica, era fuerza creadora, no vulgaridad. Donde otros dioses eran invocados para la guerra, Freyr era llamado para traer paz, vida, comida y calor al hogar. Su energía no solo se sentía en la naturaleza, sino en la piel y el alma de los seres humanos. La visión de Herdur, amor más allá del reino de hielo. Desde el alto trono de Odín, Hlidskjalf, Freyr vio a Herdur, una gigante del frío reino de Jotunheim, y en un instante, su corazón quedó cautivo. Herdur no era solo bella, era la encarnación del invierno, del rechazo y del misterio. Pero Freyr, dios del sol, sintió que debía alcanzarla, aunque el precio fuese alto. En un acto que marcaría su destino, entregó su espada mágica, aquella que luchaba por sí sola, y envió a su sirviente Skirnir a negociar el amor de Herdur. Tras amenazas y súplicas, ella aceptó. Así, la unión de Freyr y Herdur simbolizó el eterno conflicto y la necesaria reconciliación entre la luz y la sombra, la pasión y el hielo. Un amor que floreció donde parecía imposible. El sacrificio del sol en el Ragnarok. Pero el amor tiene un precio, y en el Ragnarok, la hora final de los dioses, Freyr lo pagó con su vida. Sin su espada mágica, se enfrentó al gigante de fuego Surtr. La batalla fue desigual, pero Freyr no retrocedió. Sabía que su caída era necesaria, como el ocaso del sol da paso a la aurora. Se enfrentó con valor, sabiendo que la vida no puede evitar la muerte, pero sí darle sentido. Cuando cayó, su cuerpo iluminó el campo de batalla como una estrella que se apaga lentamente. Y sin embargo, en su sacrificio, dejó sembrado el terreno para el renacimiento del mundo. Porque todo lo que muere con honor, florece de nuevo. El legado de Freyr, más allá del tiempo. Freyr vive. Vive en la tierra húmeda que pide semillas, en la sonrisa de un amante, en la canción de un trovador. No es solo una figura antigua, es una fuerza cíclica, presente cada vez que la vida se abre paso. En cada solsticio de verano, su energía retorna con fuerza. En los campos, los árboles, los frutos y los abrazos, su bendición continúa. Y mientras el mundo siga girando, mientras el sol vuelva cada mañana, Freyr será recordado. Él es el que siembra aunque no coseche, el que ama aunque pierda, el que cae para que otros puedan levantarse. Y así, hijos del norte, despedimos a Freyr, el último de los dioses Vanir de los que hablaremos en este ciclo. Desde la sabiduría de Kvasir, la pasión de Freyja y la calma de Njord, hasta la gloria solar de Freyr, hemos recorrido los caminos de los dioses de la fertilidad, la abundancia y la sabiduría natural. Pero el viaje no termina aquí. En el próximo capítulo, nos adentraremos en un territorio aún más misterioso, seres poderosos y figuras míticas. Criaturas que, sin ser dioses, ejercen roles divinos o proféticos. Seres como el dragón Nidogr, el lobo Fenrir o la serpiente del mundo, Jormungandr serpiente. Prepárense, porque lo que viene no es divino, es legendario.